Esto es Cineclubes, un podcast de Radio Bicicleta. Una ventana al mundo. Una pizarra abierta a nuevas miradas. Un espacio para pensar el cine y el devenir de las imágenes. Esto es Cineclubes, una experiencia sonora que nos conecta con la cinefilia. Esta semana en Cineclubes conversamos sobre Joker 2, Folie à Deux, la nueva película dirigida por el cineasta norteamericano Todd Phillips. ¿Cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Cineclubes para Radio Bicicleta. Es un gusto recibirles nuevamente en otro episodio de esta cuarta temporada que venimos realizando. Y la saludo a mi compañera Jimena Bustos, que nos encontramos nuevamente en este espacio. Jime, ¿cómo va? ¿Qué tal? Hola, ¿cómo estás, Andrés? Bueno, acá por hablar de cine como tanto nos gusta y bueno, y lo compartimos siempre con nuestros oyentes que son generosos también con sus devoluciones y bueno, y en este episodio vamos a focalizar en un personaje muy particular, ¿no? Que esta vez va a ser dirigido por el director Todd Phillips. Estamos hablando de Joker. Sí, vamos a dedicar este episodio a pensar algunas cuestiones sobre la nueva entrega, Joker o Guasón 2, Folie à Deux. Como bien decía Jimé, dirigido nuevamente por Todd Phillips. Así que, bueno, este episodio va a estar dedicado a este personaje tan particular que llega nuevamente a las salas del mundo, ¿no? Es una película, una superproducción que después de pasar por festivales, en el caso de, sobre todo el Festival de Venecia, donde estrenó, bueno, finalmente llegó a las salas y luego a plataformas. Decíamos que hablaríamos de novedades en la cartelera de los cines de nuestro país y de otros países también. De hecho, es un estreno internacional reciente. Estamos hablando de la nueva película de Todd Phillips, Joker 2, Folie à Deux. Una película, por cierto, muy esperada. Segunda parte de la película que lo tiene a este personaje, al Joker, a Guasón, en el centro, y que en 2019, ya unos cuantos años atrás, había captado toda la atención en ese momento. Significaba también un nuevo giro, un nuevo paso en la filmografía de su director, Todd Phillips, también productor, guionista, quien después de hacer películas muy industriales, pero más ligada con la comedia, daba este paso y era una gran duda cómo se resolvería desde su mirada el acercamiento al universo tan particular, sombrío de este personaje que también se desprende del cómic, ¿no? Entonces era todo una espera y un interrogante. Y años después nos encontramos con la segunda parte, la segunda entrega. También había llamado la atención en su momento cuando en el Festival de Venecia, allá por el 2019, fue galardonado. La película Joker 1 fue la ganadora, ¿no? De hecho, recuerdo en ese momento cuando ni más ni menos que Lucrecia Martel le entrega el premio representando a todo el jurado que la había elegido como mejor película, León de Oro. Esta segunda parte también pasó por Venecia, quizás con recepciones distintas, después tal vez podamos hablar más de eso,
Pero lo cierto es que esta película sigue las experiencias de su protagonista, ¿no? Arthur Fleck, en el papel de Joker, interpretado magistralmente por Joaquín Phoenix. Jime, ¿qué te pareció? ¿Qué reflexiones te merecen esta segunda parte de Joker? Sí, quiero igual retomar algo de la primera, ¿no? De Joker. Entiendo que Todd Phillips se torna muy minucioso al momento de contar una ciudad gótica en llamas, que Joker puede verlo desde una patrulla en un momento dado en la 1, y me interesa cómo desde la puesta en escena hace una ciudad gótica totalmente distinta a las que venimos estando acostumbrados a ver nosotros en las películas de género, ¿no? Porque la hace más realista, más traumática, menos fantasiosa. Es como que podemos generar una empatía distinta con esa ciudad porque se nos acerca a algo más real. Lo mismo me parece que nos sucede con quien es el protagonista de la película, Arthur, porque el Guasón es representado de una manera muy diferente a como venimos acostumbrados también, por el excelente actor que nombraste recién, ¿no? Phoenix, que bueno, se llevó todos los aplausos en la primera versión de la película, en Joker, en el 2019, y es muy fuerte cómo trabaja los vínculos para poder meternos un poco en la cabeza de este personaje, en sus emociones, en sus sentimientos, cosa de la cual estábamos muy alejadas con el personaje del Guasón en otras películas, por otros dirigida, ¿no? Eso me parece un mérito muy importante a tener en cuenta con este personaje tan particular. En la 1 está muy presente su vínculo con la madre, su madre que siempre le dijo que sonría, que ponga cara de felicidad, le dijo que tenía una misión concreta, que era hacer reír y alegrar al mundo. Eso se lo dijo a Joker. Su risa era incontrolable, porque también esto se contradecía a la madre al decirle que su risa era un trastorno y que algo estaba mal en él. Hasta Joker le confiesa que no ha sido feliz en toda su vida. Su risa tenía que ver realmente con un trastorno. Y las agresiones en la calle y en el subte, considerándolo siempre como un bicho raro, nos muestran a un personaje abatido, torturado desde muy niño y no respetado fácilmente por nadie, particularmente salvo por un amigo que se lo ve en la película en la 1 y también en la 2 vuelve a aparecer en el juicio. Joker dice: solo soy yo o el mundo está cada vez más loco. Algo para pensar, ¿no? Alguien se esconde detrás de esa máscara. ¿Y su vida? ¿Una tragedia o una comedia? Algo que pone en jaque al personaje muchas veces en esa situación de entenderlo como su tragedia en vida, en este mundo que lo siente totalmente hostil, o una comedia que es con la que él intenta disfrazarse y hacer de ese mundo que le es hostil algo lúdico, ¿no? A su manera, con su trastorno, por supuesto. En la 1 no podemos olvidar a Robert De Niro, presente, que hace el papel de Murray. Bueno, esto no es spoilearlo porque la película se ha recontravisto, pero bueno, él hace un chiste fuerte, como los que suele hacer Joker, en un programa de televisión donde Robert De Niro, que interpreta a Murray, lo está entrevistando y le dice: ¿qué obtienes cuando cruzas un enfermo mental solitario con una sociedad que lo abandona y lo trata como una porquería? Yo te voy a decir lo que obtienes, lo que mereces. Y le pega un tiro en vivo. Ahí es cuando la ciudad gótica está en llamas y los policías y todo el sistema de seguridad totalmente desbordado de semejante situación. La gente con máscaras de payaso que intenta salvarlo. En ambas películas sucede que lo intentan salvar y por momentos logra escapar, ¿no? Gracias a estos personajes. Es temida la reacción de la sociedad. Te hace pensar en cómo la sociedad puede verse influenciada por alguien. Es una película que me acuerdo cuando la vi en el 2019 me dejó pensando 2 días en lo peligroso de la película también. Cómo bien lograda, cómo lo generó, ¿no? Si bien es una película taquillera, comercial, tiene puntos muy inteligentes y actores increíbles que lo llevan muy bien a toda la interpretación para llevar adelante ese relato, ¿no? Y hacerlo así, más real, más cercano a lo que pudiera pasar. Es muy interesante esa forma de darle la vuelta
al género, ¿no? Y el personaje puntualmente. Y la danza y la música para él son un motor artístico, más allá de los chistes. Se cree un artista y hasta justiciero por momentos, por todo lo que le aconteció en su vida, ¿no? Y en la 2 podemos ver esa toxicidad entre este personaje Arthur con su vínculo con Lee, que es interpretado por Lady Gaga, cosa que me parece muy acertada decisión que la interpretación la haga Lady Gaga, que es una estrella, de por sí, todos la conocen como tal, como estrella, y en este caso un musical, ¿no? Si bien en la 1 hay mucha música presente y danza presente, nadie se va a olvidar de cuando Phoenix baila en esas escaleras son protagonistas también en la segunda película, en El Guasón 2. En este caso, lo musical toma un papel preponderante porque es el género, ¿no? Pero un musical que, insisto, me parece muy acertada la elección de Lady Gaga, ¿no? Una estrella hiper conocida que actoralmente me sorprende su interpretación en este personaje Lee, que conoce al Joker, al Guasón, en esta cárcel que es totalmente terrible, que no puede insertar a nadie en la sociedad una cárcel así. Hay todo un debate que se puede despertar alrededor de los tratos en ciertos lugares totalmente hostiles, totalmente insalubres, y cómo hay, por supuesto, distintos pabellones según la calidad, digamos, o sea, la categoría que tenga el preso en sí, ¿no? Eso es muy interesante cómo también lo pone de manifiesto. El Joker nunca deja de sufrir y podemos por momentos, con esta interpretación increíble de Phoenix, poder ver en sus ojos, en sus movimientos, en su cuerpo, también esto, cómo trabaja su cuerpo para poder interpretar semejante papel, ¿no? Nos interpela a los espectadores y podemos ver la fragilidad de este personaje, que no es ni bueno ni malo, es un humano enfermo, o sea, podemos salirnos del estereotipo absolutamente como personaje, ¿no? Jime, respecto a, bueno, el punto de partida de esta segunda entrega, ¿no? Conecta directamente con el final de la primera parte, ¿no? Lo vemos a Arthur Fleck en la cárcel, básicamente donde llega, y ahora, bueno, desde allí parte la película. Claro, en la segunda película se desarrolla el juicio. Entonces, constantemente estamos viviendo todos los pasos que va llevando adelante el juicio, con los testimonios, con una abogada que lucha por mostrarlo como un enfermo mental, con decisiones acertadas y desacertadas de parte del Joker para, en un momento dado, autodefenderse, y cómo aparece este personaje Lee en su vida, que le despierta algo nuevo, que de repente lo conecta con otras emociones y lo empodera, como también lo empodera lo que sucede en el juicio con el público que asiste y el público que está afuera y los está bancando como lo banca en la película El Joker 1. Eso es muy interesante, cómo se ve el fenómeno social también que genera, ¿no? En la ciudad gótica. Y algo que es muy impresionante es cómo, a mí me gusta mucho, cómo decide el director mostrar al Joker cuando se empodera, cuando necesita salir de esa realidad, y en ese caso cobra un papel fundamental que sea musical la película. Por dos cosas. Por un lado, porque nos mete en la cabeza del personaje, él como artista, cantando, la banda de sonido es increíble, con hits todo el tiempo, son hits clásicos muy conocidos de la música, y cómo él conecta con ese lado suyo artista y puede evadirse de esa realidad dura que vive, que lo controla permanentemente, pero bueno, él se escapa de esa forma. Entonces me parece que el musical ayuda mucho a eso, ayuda mucho al personaje de él y al personaje de ella, por supuesto, que es Lady Gaga, nada más y nada menos, que bueno, canta increíble y desarrolla todo su potencial también en esos momentos donde interactúa con él, ¿no? Y por otro lado, ayuda mucho también, pienso, al espectador a distenderse un poquito por momentos, porque si no es muy dura la película, es muy cruda, muy ruda por todo lo que él va atravesando en esa prisión y con esas emociones y en esas entrevistas que tiene que hacer con la prensa, enfrentando el juicio. Son situaciones muy, muy crudas que le hacen recordar su niñez, su vínculo con su madre,
con personajes que aparecen en la 1, ¿no? Que vuelven en algún momento de manera muy cortita a aparecer en esta segunda parte, y cómo él maneja esas situaciones de una manera... Es muy difícil, hay que verla, es muy dura la película. Entonces, me parece que lo musical ayuda mucho a que el personaje se pueda distender por momentos, meterse en el interior de él, en su cabeza, escaparse un poco también, ¿no? De esa realidad y meterse junto con él en lo que a él lo empodera y le hace supuestamente bien, que sí, le hace bien para salir de eso. Seguramente con su patología le hace bien salir de esa manera, ¿no? Evadirse así. Pero también ayuda a distender, porque si no la película sería muy ruda, muy dura y no es fácil de tolerar, ¿sí? No sé si me explico. Claro, claro, sí, bueno, yo creo que Phillips busca deliberadamente un acercamiento a las sombras, a algo que está al acecho. Eso ya estaba muy presente en la primera parte, ¿no? Arrebatos de violencia inesperados que se dan en ciertas escenas y que van marcando esta transformación del personaje que también construye Joaquín Phoenix, que me parece que sintoniza con esas capacidades que él tiene, esas capacidades expresivas, sobre todo en estas películas en donde la transformación física también es fundamental. Su cuerpo, la postura de su cuerpo. Vos recién hablabas, la risa presente desde la primera película. Hay algo que también pensaba, Jimé, respecto a cómo este universo sintonizaba ya desde hace unos años con cierta actitud, podríamos decir, o un momento en que se piensa también los cambios en nuestra sociedad, ¿no? Una sociedad que se vuelve cada vez más violenta también, menos tolerante y que bordea como un hartazgo generalizado, ¿no? En la primera parte veíamos a esa ciudad gótica prácticamente derruida, ¿no? La basura se acumulaba era un paro que se había producido de los recolectores de basura, ni más ni menos. Entonces, todo ese contexto muy oscuro, muy denso, era como el caldo de cultivo también para que emergiera este personaje que muchos lo tomaban como alguien disruptivo, ¿no? Alguien casi que podríamos decir antisistema en algún punto. Y si lo pensamos como la contracara de lo que representaría Bruce Wayne, ¿no? Batman, en definitiva, que eso se ve también en la primera. Bueno, ¿qué ocurrió con Batman, su familia e incluso la pertenencia de clase de ambos personajes, ¿no? Sí, lo interesante es que en la primera, claro, sí, se ve la muerte de los padres de quien después interpretará a Batman y tomará su venganza de alguna manera, pero es interesante que se ve a un hombre con una máscara, pero no se lo ve al Joker precisamente. Sí, claro. Es uno que toma partido, digamos, por una idea y hace lo que hace, ¿no? Asesinando a esos dos padres. En la segunda no aparece ni menciona nada acerca de Batman. Está focalizada precisamente en él, en el Guasón, y en su relación también con Lee, con quien interpreta a Lady Gaga. Y sí, lo que decías del cuerpo es impresionante. De hecho, en la 2 arranca con una toma de espaldas, él en prisión, con el torso desnudo, y cómo son los movimientos, ¿no? Él de espaldas a cámara. Se lo ve abatido, muy delgado y con movimientos de una persona abandonada, ¿no? En ese espacio tan oscuro y hostil. Y la verdad que es impresionante cómo el actor transforma su cuerpo para poder llevar adelante la interpretación del personaje. No es algo menor, porque le da verosimilitud, le da credibilidad, le da forma, ¿no? Más real. Entonces hace que genere una impresión mucho mayor y que le podamos creer al Joker, ¿no? Todo su sufrimiento también lo lleva a su cuerpo, su rostro, sus brazos, sus manos, sus dedos, o sea, todo su cuerpo. Sí, y también trataba de pensarlo en relación al Guasón que en su momento interpretó Heath Ledger en la saga dirigida por Nolan, ¿no?
Sí, que en su momento había sido también una presencia siniestra muy fuerte en pantalla. Entonces también había quedado la vara muy alta, sí, es verdad. ¿no? Porque ese Joker había sido un punto de inflexión en las películas sobre Batman, o bueno, digamos, en todas estas sagas, ¿no? En ese momento, por supuesto que el universo estaba pensado desde otro lugar. La construcción, el acercamiento a la historia, ¿no? Pero en este caso, bueno, con otros recursos, pero también lo siniestro o la complejidad del ser humano aparece, ¿no? Aparece en escena, en primera plana, diría, y todo lo que eso significa. También pienso como un sujeto, bueno, no puede escapar de un contexto, ¿no? Un contexto que no elige. Entonces, bueno, hay todo un trasfondo que me parece que estas películas, de alguna manera, lo que tiene interesante es eso. Más allá de toda la pirotecnia, si se quiere, propia de la industria, que bueno, tiene que estar, pues, es pensado así, ¿no? Porque claramente es una película hecha, tiene una factura fuertemente industrial y bueno, tiene los componentes, ¿no?, que hacen a toda una superproducción. Claro que sí, pero no deja de ser inteligente porque puede aportar un montón de cosas que al cine Exacto. de arte o de autor también nos puede, o sea, quienes somos cinéfilos también nos puede conmover, ¿no? De cómo lograr semejantes ambientes ¿no? Y esto ayuda mucho en la interpretación y dirección, por supuesto, porque quien dirige a estos actores Claro. Tiene un rol fundamental. Y también toda la puesta en escena, por supuesto que es una gran producción, pero no deja de ser inteligente. Por eso... Claro, no, porque esto no va, en ningún momento va en contra de las producciones grandes, ¿no? Hay de todo en todos los niveles, así que Así es. no va por ese lado. Simplemente que a veces, es más, me parece interesante justamente cuando, pese a tener toda una superproducción, una estructura que hay que saber orquestar, ¿no? Porque tenés a tremendos actores frente a cámara, tenés mucho dinero, ¿no? Porque sin duda que son películas que están fuertemente apoyadas desde lo económico para poder tener un tipo de imagen, un tipo de efecto especial. Bueno, no estamos diciendo nada que no se sepa. Pero la toma de decisiones, pienso en eso, ¿no? Esta toma de decisiones frente a cómo se narra y cómo se filma eso. Porque me parece que con muchísimos recursos, otros directores en otras películas no lo logran. O sea, a veces quiero decir, los recursos por sí solos tampoco garantizan nada, ¿no? Sí, y a esta segunda parte no le fue tan bien en materia de taquilla, ¿no? Como la primera. No, la recepción fue muy distinta. Eso hay que decirlo, fue muy distinta. Yo creo que a lo mejor esto tiene que ver con que es un musical y por ahí puede ser rupturista en eso, porque puede ser raro. Por ahí en estos tiempos no estamos tan acostumbrados a ver musicales, menos musicales de este tipo, pero a mí me parece sumamente interesante rescatarla y es una película que despierta, por supuesto, distintas ideas. Claro que la 1 fue como muy, muy rupturista en el sentido de cómo se planteaba, como hablábamos recién, ¿no? Toda la puesta en escena, los actores, como todo. Pero en esta me pareció muy jugada justamente que fuera un musical. Y a lo mejor la mayoría de las personas no comprendió eso, que de repente tiene una coherencia detrás, ¿no? Que es esto que para mí, ¿no? Es meterse en la cabecita de él para tratar de jugar con él, escaparnos un poco de la realidad y hacerla un poquito más distendida la película, porque si no sería muy cruel. Bien, bueno, seguramente nuestros oyentes se podrán acercar a una sala. Seguro, porque sigue en cartelera. Sí, en cartelera, aunque bueno, lo que acabas de decir, Jiménez, respecto a la recepción que tuvo esta segunda parte, quizás acotó la proyección que inicialmente se tenía de cómo se iba a exhibir la película, porque bueno, la taquilla manda y se acortan los plazos de exhibición. Muchas veces si dentro de las primeras funciones no se obtienen los resultados económicos esperados, sabemos que hay toda una decisión de cómo se proyecta la película. Va a pasar, bueno, esto ya se sabe, no estamos tampoco tirando ninguna novedad, pero pasa a plataformas, así que también va a ser la oportunidad de poder verla si no llegan a verla en sala. Pero bueno, un comentario sobre Joker 2, Folie à Deux, de Todd Phillips, y seguramente podremos seguir conversando en otros episodios.
Llegamos al final de este episodio de la 4ª temporada de Cineclubes aquí en Radio Bicicleta. La saludo a mi compañera Jime. Nos despedimos. Llegamos al final, rápido pasa, la verdad, pero bueno, nos quedamos con ganas de seguir hablando de cine y lo haremos en el próximo episodio, así que síganos por Radio Bicicleta. Bueno, muchas gracias una vez más. Nos reencontramos la próxima semana. Esto fue Cineclubes, un podcast de Radio Bicicleta. Producción general, Evelyn Melano. Operación técnica y edición, Santiago Izquierdo. Conducción y producción de contenidos, Jimena Bustos y Andrés Linares. Seguinos en Instagram como @cineclubespodcast y en Twitter @cineclubes. Seguí la programación de la radio en radiobicicleta.com.ar. Este podcast que acabas de escuchar es un contenido original y exclusivo de Radio Bicicleta.